No pases de largo. Si te gusta reflexionar, es acá. Hazlo mejor, porque esta historia no habla solo de trabajo, habla de valores, de carácter y de quién eres cuando nadie te está mirando. En una empresa común trabajaba un empleado distinto a los demás. No era el más popular ni el más rápido, pero sí el más correcto. Mientras algunos buscaban atajos, hacían trampa o cumplían solo cuando los observaban, él hacía su trabajo bien todos los días, incluso cuando hacerlo bien le traía problemas. Sus compañeros lo criticaban, lo provocaban y trataban de hacerlo caer. Le decían que no valía la pena esforzarse tanto, que nadie lo iba a reconocer, que ser honesto no servía en ese lugar. Aún así, él no cambió, porque entendía algo que muchos habían olvidado. Hacer lo correcto no depende de si alguien te aplaude. Cada día era más señalado, más aislado, más juzgado, pero también más firme. Lo que nadie sabía es que el patrón observaba en silencio. Veía quién cumplía cuando nadie miraba y quién solo actuaba cuando había presión. Un día decidió ponerlo a prueba y le ofreció una ventaja fácil, una oportunidad para ganar más haciendo las cosas mal, como los demás. Todos esperaban que aceptara, que por fin se volviera igual que ellos, pero el empleado se detuvo y eligió su dignidad. Miró al patrón y le dijo que prefería perder un beneficio antes que perder lo que era. Ese momento lo cambió todo. El patrón entendió que no estaba frente a un empleado común, sino frente a una persona con principios, alguien en quien se podía confiar. No solo lo recompensó, también le dio una oportunidad mayor y dejó una lección clara delante de todos. El éxito sin valores no dura, pero quien hace lo correcto, tarde o temprano, es reconocido. Desde ese día, el empleado no solo recibió una recompensa, ganó algo aún más valioso, el respeto de quienes antes lo criticaban. A veces hacer lo correcto te deja solo, a veces duele, a veces parece que no vale la pena, pero nunca es en vano. El carácter se construye en silencio y la verdadera recompensa llega cuando menos lo esperas. Después de aquel día, nada volvió a ser igual en la empresa. La recompensa del patrón no fue solo un ascenso ni un mejor salario, fue algo más profundo, una responsabilidad mayor. El empleado ahora tenía decisiones en sus manos, y con ellas llegó una presión distinta. Ya no solo lo observaban por hacer bien su trabajo, ahora esperaban verlo fallar. Muchos compañeros, los mismos que antes lo criticaban, comenzaron a murmurar que había llegado lejos por caerle bien al patrón, que su honestidad era solo una fachada, que tarde o temprano se le iba a caer la máscara. Pero él siguió igual, no cambió su trato, no levantó la voz, no se dejó llevar por el orgullo. Entendió que el verdadero reto no era llegar, sino mantenerse sin perder la esencia. Con el tiempo, empezaron a surgir situaciones difíciles, decisiones donde lo correcto no era lo más fácil ni lo más popular. Hubo momentos en los que proteger la verdad significaba incomodar a muchos, incluso a personas con más antigüedad que él, y aún así, eligió la transparencia, porque sabía que cuando empiezas a negociar tus valores, terminas perdiéndote a ti mismo. Algunos empleados comenzaron a acercarse en silencio, no para felicitarlo, sino para observarlo. Querían ver si realmente vivía como hablaba, y lo hacía, día tras día, sin discursos, sin alardes. El patrón, por su parte, seguía observando, no intervenía, no lo defendía públicamente, no le facilitaba el camino, lo dejó enfrentar solo las consecuencias de ser coherente, porque sabía que el carácter verdadero no se demuestra cuando todo es favorable, sino cuando nadie te protege. Hubo errores, hubo decisiones que no gustaron, hubo momentos en los que el empleado dudó, se preguntó si valía la pena seguir así, si no sería más fácil volverse como los demás. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba por qué había empezado. No quería éxito vacío, quería paz. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar lentamente. Los resultados comenzaron a hablar. El área que él dirigía funcionaba mejor. Había menos conflictos, menos errores, más compromiso. No porque él obligara, sino porque predicaba con el ejemplo. Algunos compañeros, los más escépticos, seguían resistiéndose, pero otros comenzaron a imitarlo. No porque se los pidiera, sino porque vieron que hacer las cosas bien también daba frutos. El respeto no llegó de golpe, llegó en silencio, paso a paso, como llegan las cosas verdaderas. Un día, ocurrió algo que puso todo en juego, una situación grave que podía afectar a toda la empresa. Había dos caminos: ocultar información para proteger la imagen o enfrentar la verdad y asumir consecuencias. Muchos aconsejaron lo primero. Es lo más inteligente, decían, así se hace en este mundo. El empleado escuchó,
reflexionó y tomó la decisión más difícil, decir la verdad. Sabía que podía perder todo lo que había construido, sabía que incluso el patrón podía decepcionarse, pero entendió que los valores no son opcionales cuando conviene, son un compromiso constante. Cuando la verdad salió a la luz, hubo tensión, hubo silencio, hubo miedo, pero también hubo algo más, credibilidad. La empresa no se derrumbó, se fortaleció. El patrón, lejos de reprocharle, entendió que había tomado la decisión correcta, no porque fuera cómoda, sino porque era justa. Ese día, el empleado no ganó un reconocimiento público, no hubo aplausos ni celebraciones, pero ganó algo que pocos logran, la confianza absoluta. Con el tiempo, quienes antes lo criticaban comenzaron a respetarlo de verdad, ya no por obligación, sino porque vieron que nunca los traicionó, nunca se vendió, nunca usó el poder para humillar. Entendieron que su forma de actuar no era debilidad, era fortaleza, que su silencio no era miedo, era sabiduría, y que su constancia no era terquedad, era carácter. Esta historia no trata solo de un empleado ni de una empresa, trata de la vida misma, de las veces que hacer lo correcto parece una mala decisión, de los momentos en los que ser íntegro te deja solo, de cuando el camino fácil te llama y el difícil te forma, porque al final, el verdadero éxito no es llegar rápido, es llegar sin perderte, no es tener más, es ser fiel a quien eres, y aunque el mundo intente convencerte de lo contrario, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Si hoy estás haciendo lo correcto y nadie lo nota, sigue. Si te juzgan por no ser como los demás, resiste. Si parece que tu esfuerzo no vale la pena, recuerda esto, el carácter se construye cuando nadie aplaude, y la recompensa llega cuando ya no la necesitas. Aquí, en Más allá de lo obvio, no contamos historias para entretener solamente, sino para recordar algo esencial, que vivir con valores siempre tiene sentido, incluso cuando duele. Con el paso del tiempo, el empleado entendió algo que nunca le habían enseñado. Cuando haces lo correcto durante mucho tiempo, la vida deja de ponerte pruebas pequeñas y comienza a ponerte pruebas que definen quién eres. Ya no se trataba solo de cumplir con su trabajo o de tomar buenas decisiones dentro de la empresa, ahora las miradas estaban puestas en su forma de ser, en cómo reaccionaba ante la presión, ante la injusticia y ante la soledad que a veces trae la coherencia. Porque sí, aunque había ganado respeto, muchas noches regresaba a casa con dudas, cansancio y silencio. Ser íntegro también cansa, mantenerse firme cuando sería más fácil ceder desgasta, y eso casi nadie lo dice. En uno de esos momentos llegó la prueba más difícil. El patrón, ya cercano al retiro, comenzó a delegar decisiones mayores. Algunos veían en eso una oportunidad para tomar ventaja, para posicionarse antes de tiempo, para manipular situaciones. El empleado lo notó, vio cómo surgían alianzas ocultas, cómo se movían intereses personales, cómo la ambición empezaba a nublar la ética de muchos, y por primera vez sintió miedo, no por perder su cargo, sino por perder la esencia de la empresa que tanto le había costado construir. Entendió que a veces el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro, en la tentación de callar cuando deberías hablar. Hubo una reunión clave, una de esas que definen el rumbo de todo. Se discutían decisiones que afectarían a muchas personas, decisiones que beneficiarían a pocos y perjudicarían a muchos. El ambiente estaba cargado, nadie quería ser el primero en oponerse. El silencio era cómodo, pero peligroso. Y entonces el empleado habló, no levantó la voz, no acusó, no atacó, habló con hechos, con coherencia, con respeto. Dijo lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir. Y en ese instante supo que estaba solo otra vez. Las miradas se apartaron, algunos bajaron la cabeza, otros mostraron molestia, pero él ya había tomado su decisión. Después de esa reunión vinieron las consecuencias, comentarios, distancias, frialdad. Personas que antes lo saludaban dejaron de hacerlo, proyectos que lideraba comenzaron a ser cuestionados. No de forma directa, sino con pequeñas trabas, con silencios incómodos, con dudas sembradas a propósito. Era una prueba de resistencia, no para ver si era capaz de hacer bien su trabajo, sino para ver si era capaz de soportar la incomodidad de no agradar. Y la soportó, no porque fuera fuerte, sino porque había aprendido a no traicionarse. El patrón observaba todo, ya no como jefe, sino como alguien que estaba evaluando a quien dejarle algo más grande que un puesto, un legado. Un día lo llamó a su oficina, no para felicitarlo, no para darle una orden, sino para hacerle una pregunta sencilla y profunda. ¿Por qué sigues así, aun cuando te complicas la vida? El empleado no respondió de inmediato. Pensó en las noches de duda, en las críticas, en la soledad.
y dijo, porque si dejo de hacerlo, ya no sabría quién soy. El patrón sonrió, no por orgullo, sino por alivio. Entendió que había encontrado a la persona correcta. Tiempo después, el patrón anunció su retiro. Contra todo pronóstico, confió en el empleado, no porque fuera perfecto, sino porque era confiable. Algunos se molestaron, otros se resignaron, unos pocos comprendieron. El empleado aceptó con una condición: mantener los mismos valores que lo habían traído hasta ahí. No prometió riqueza, ni éxito inmediato, ni decisiones fáciles. Prometió honestidad, coherencia y respeto. Y aunque no todos estuvieron de acuerdo, algo había cambiado para siempre. Con los años, la empresa creció, no solo en números, sino en humanidad. Se cometieron errores, como en toda historia real, pero nunca se ocultaron. La gente comenzó a entender que trabajar con dignidad no es una desventaja, es una fortaleza. Y el empleado, que alguna vez fue señalado por hacer lo correcto, se convirtió en un referente silencioso. No daba discursos, no buscaba reconocimiento, simplemente vivía como creía. Esta historia termina, pero su enseñanza no, porque en algún lugar, ahora mismo, hay alguien como tú enfrentando decisiones difíciles, eligiendo entre lo fácil y lo correcto, entre encajar o ser fiel. Y aunque el camino recto sea más largo, más solitario y más exigente, es el único que te permite mirarte al espejo sin bajar la mirada. Recuerda estos: el mundo puede recompensar la trampa por un tiempo, pero solo el carácter sostiene lo que realmente vale. Aquí, en Más allá de lo obvio, creemos que vivir con valores no es una opción, es una forma de resistencia silenciosa. Y aunque nadie lo vea hoy, lo correcto siempre deja huella. Con el tiempo, el empleado descubrió una verdad incómoda: cuando eliges hacer lo correcto de manera constante, no solo cambian las circunstancias, cambian las personas a tu alrededor. Algunos se inspiran, otros se incomodan, porque la coherencia no necesita señalar, pero sí refleja. Y no todos están preparados para verse en ese espejo. Aunque la empresa había mejorado, las tensiones internas no desaparecieron, simplemente se volvieron más silenciosas. Ya no eran burlas abiertas ni críticas directas, eran gestos, decisiones postergadas, comentarios a medias. Era una guerra sin ruido, donde el cansancio era el verdadero enemigo. El empleado empezó a sentir el peso de la responsabilidad, no porque dudara de sus valores, sino porque entendió que sostenerlos cuesta. Hubo días en los que pensó en rendirse, no en hacer las cosas mal, sino en hacerlas un poco menos bien, solo para encajar, para descansar, para no ser siempre el diferente. Pero cada vez que esa idea aparecía, algo dentro de él se lo impedía. No era orgullo, era memoria. Recordaba quién había sido cuando nadie creía en él, cuando hacerlo bien le traía consecuencias, y sabía que si traicionaba eso, todo lo construido perdería sentido. En una ocasión, surgió un conflicto serio entre dos áreas importantes de la empresa. Ambos lados se acusaban mutuamente, cada uno defendiendo su versión. La solución fácil era tomar partido por el grupo más influyente y cerrar el tema rápido. Muchos esperaban que el empleado lo hiciera así, pero eligió otro camino. Escuchó a todos, investigó en silencio, se tomó el tiempo que nadie quería tomarse, y cuando habló, no culpó, no expuso, no humilló, señaló responsabilidades con justicia. Algunos se sintieron aliviados, otros molestos, pero el conflicto se resolvió, no rápido, sino bien. Ese día, varios empleados entendieron algo que nunca habían visto antes: la autoridad no siempre grita, a veces escucha, y el respeto no se impone, se construye. Poco a poco, personas que antes desconfiaban comenzaron a acercarse, no para pedir favores, sino para pedir consejo. El empleado no se sentía superior, se sentía responsable. Sabía que cada palabra podía influir, que cada decisión dejaba huella, y esa conciencia lo hacía más cuidadoso, más humano. Sin embargo, la prueba más dura aún no había llegado. Una crisis externa golpeó a la empresa. Cambios económicos, presión, incertidumbre. Era el tipo de situación donde muchos pierden los principios en nombre de la supervivencia. Hubo propuestas para recortar sin considerar a las personas, para ocultar información, para actuar con miedo. El ambiente se llenó de ansiedad, y una vez más, el empleado tuvo que decidir. Esta vez no solo por él, sino por muchos otros. Eligió la verdad, eligió explicar, dialogar, asumir pérdidas sin mentir. No prometió soluciones mágicas, prometió honestidad. Algunos se fueron, otros se quedaron, pero los que permanecieron lo hicieron con dignidad. La empresa no salió ilesa, pero salió limpia, y eso, con el tiempo, atrajo nuevas oportunidades. Personas que buscaban algo más que un sueldo, personas que querían pertenecer a un lugar donde la palabra aún tenía valor.
El empleado entendió entonces que hacer lo correcto no siempre evita las caídas, pero sí evita que pierdas el alma cuando caes. Una noche, al quedarse solo en la oficina, recordó sus primeros días, cuando era señalado, cuando parecía invisible, cuando nadie creía que su forma de actuar tuviera sentido. Sonrió con cansancio, no porque hubiera ganado, sino porque había resistido. Comprendió que la vida no premia la rapidez, premia la coherencia, que no todos los finales son espectaculares, pero algunos son tranquilos, y esa tranquilidad no tiene precio. Esta historia no pretende decir que siempre ganarás por hacer lo correcto, no promete aplausos ni recompensas inmediatas, promete algo más real, que podrás dormir en paz, que podrás mirarte al espejo sin excusas, que aunque el mundo intente empujarte a ser alguien que no eres, siempre tendrás la opción de mantenerte firme, porque al final, el verdadero éxito no es destacar sobre otros, es no traicionarte, y eso, aunque no se vea, se siente. Aquí, en Más allá de lo obvio, creemos que la integridad es una forma silenciosa de valentía, y que quienes la eligen, aunque caminen solos por un tiempo, nunca caminan en vano. Con los años, el empleado comprendió que la coherencia no solo se demuestra en grandes decisiones, sino en los pequeños actos cotidianos que casi nadie nota. Ya no era observado con desconfianza, pero tampoco con comodidad. Su presencia generaba algo distinto, responsabilidad. Cuando él entraba a una sala, las conversaciones cambiaban de tono, no por miedo, sino porque sabían que ahí no había espacio para la mentira disfrazada de excusa. Y eso, aunque necesario, incomodaba a muchos, porque vivir rodeado de verdad obliga a revisarse por dentro. A pesar de todo lo construido, hubo un momento en el que la empresa enfrentó una crisis silenciosa, más peligrosa que cualquier problema económico: la costumbre. La gente comenzó a relajarse, a confiarse en que ya todo estaba bien. Y fue entonces cuando aparecieron errores pequeños, decisiones descuidadas, compromisos a medias. Nada grave al inicio, pero suficiente para encender una alerta. El empleado lo vio claro. Sabía que los proyectos no se caen de golpe, se deterioran lentamente cuando se deja de cuidar lo esencial, y decidió actuar antes de que fuera tarde. No gritó, no señaló culpables, habló de responsabilidad compartida, de memoria, de no olvidar de dónde venían. Recordó los tiempos difíciles, cuando hacer lo correcto parecía una locura. Algunos escucharon con atención, otros pensaron que exageraba, pero el tiempo, como siempre, terminó dando la razón, porque cuando llegaron nuevas presiones externas, la empresa estaba preparada. No era perfecta, pero tenía algo sólido, una base de confianza, y eso marcó la diferencia. Sin embargo, no todo fue estabilidad. Hubo una decisión que marcó un antes y un después. Una oportunidad grande se presentó, una alianza que prometía crecimiento rápido, reconocimiento y dinero, pero también exigía compromisos dudosos. Nada ilegal, nada evidente, solo pequeñas concesiones éticas. Así funciona el mundo, decían. Si no lo hacemos nosotros, lo hará otro. El empleado escuchó cada argumento, los entendía, eran tentadores, muy tentadores, pero algo dentro de él se resistía. Sabía que aceptar era abrir una puerta que luego sería difícil cerrar. Tomó tiempo, hubo discusiones largas, tensas, incómodas. Personas que antes confiaban en él comenzaron a impacientarse. Algunos pensaron que estaba frenando el progreso, otros empezaron a dudar, pero él se mantuvo firme, no por terquedad, sino por experiencia. Había aprendido que lo que se construye sacrificando valores, tarde o temprano pasa factura. Finalmente, tomó la decisión de rechazar esa oportunidad. No fue celebrada, no fue comprendida por todos, pero fue coherente. Las consecuencias no tardaron. Durante un tiempo, la empresa perdió ritmo, perdió visibilidad, perdió oportunidades, y en ese silencio, el empleado volvió a sentirse solo. Como al principio, volvieron las dudas, el cansancio, las noches largas. Se preguntó si había hecho lo correcto, si no estaba siendo demasiado rígido, si no estaba confundiendo valores con miedo, pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba todo lo que había defendido durante años, y entendía que rendirse ahora sería negar toda su historia. Meses después, algo inesperado ocurrió. La alianza rechazada terminó envuelta en problemas, conflictos internos y pérdida de reputación. Muchas empresas que aceptaron pagar el precio oculto terminaron pagando uno mucho más alto. La empresa del empleado no salió ilesa del mercado, pero salió intacta en su esencia. Y eso atrajo a personas distintas,
Nuevos colaboradores, nuevos proyectos, nuevas oportunidades, esta vez alineadas con lo que eran. No llegaron rápido, pero llegaron bien. El empleado entendió entonces que la paciencia también es una forma de valentía, que decir no cuando todos dicen sí requiere más fuerza que seguir la corriente, y que el verdadero liderazgo no consiste en llevar a todos al éxito inmediato, sino en evitar que se pierdan en el camino. No todos lo agradecieron, no todos se quedaron, pero los que permanecieron lo hicieron convencidos, no obligados. Hoy, cuando mira atrás, no ve una historia perfecta, ve errores, decisiones difíciles, momentos de duda, pero también ve algo que no cambiaría por nada: coherencia, porque entendió que la vida no se trata de ganar siempre, sino de no perder lo esencial, de caminar con la frente en alto, incluso cuando el camino es más largo, de aceptar que hacer lo correcto no garantiza aplausos, pero sí garantiza paz. Esta cuarta parte no cierra la historia, porque las historias de integridad nunca se cierran del todo. Siempre hay nuevas decisiones, nuevas pruebas, nuevas tentaciones, pero deja una enseñanza clara: los valores no son un obstáculo, son una brújula, y aunque a veces parezca que te retrasan, en realidad evitan que te pierdas. Si hoy estás en un punto donde debes elegir entre lo fácil y lo correcto, recuerda esto: todo lo que vale la pena toma tiempo, y todo lo que se construye con verdad resiste. Aquí, en Más allá de lo obvio, seguimos creyendo que vivir con principios no es ingenuidad, es sabiduría profunda, y aunque el mundo no siempre lo celebre, la coherencia siempre encuentra su lugar. Con el paso del tiempo, el empleado dejó de verse a sí mismo como alguien que resistía y comenzó a entender que su verdadero rol era sostener no solo una empresa, no solo decisiones difíciles, sino a las personas que caminaban con él, porque la integridad, cuando se vive por muchos años, deja de ser un acto individual y se convierte en una referencia colectiva. Muchos no lo decían en voz alta, pero encontraban en su forma de actuar una especie de refugio. Sabían que allí, al menos, las reglas eran claras, y en un mundo lleno de dobles discursos, eso se volvió algo valioso. No todo era calma, aparecieron nuevas generaciones, personas jóvenes con ideas rápidas, con prisa, con una visión distinta del éxito. Algunos veían al empleado como alguien respetable, pero anticuado. Pensaban que su forma de hacer las cosas era demasiado lenta para los tiempos modernos. Él los escuchó, no se cerró, entendió que cada época trae su propio lenguaje, pero también sabía que hay principios que no envejecen. Así que decidió enseñar sin imponer, mostrar sin humillar, corregir sin aplastar, porque el verdadero liderazgo no busca clones, busca conciencia. Hubo momentos de choque, decisiones donde la experiencia pedía cautela y la juventud pedía velocidad. El empleado no siempre tuvo la razón, a veces se equivocó, y cuando lo hizo, lo reconoció. Ese gesto, simple pero poco común, cambió muchas percepciones. Mostró que la integridad no es rigidez, es honestidad, que ser firme no significa ser inflexible, y que admitir un error no debilita la autoridad, la humaniza. Un día, uno de los empleados más jóvenes se acercó en silencio, no para pedir un ascenso ni un favor. Le dijo que estaba pensando en irse, que sentía presión por hacer cosas con las que no estaba cómodo, que dudaba de sí mismo. El empleado lo escuchó sin interrumpir. No le dio un discurso, solo le dijo algo sencillo: no tomes decisiones para encajar en un lugar donde tendrías que dejar de ser tú. Ese joven no se fue. Con el tiempo, se convirtió en alguien clave, y esa conversación, invisible para todos, terminó siendo una de las más importantes. La empresa enfrentó otro cambio fuerte, una transformación interna necesaria para adaptarse al mundo actual. Tecnología, nuevos procesos, nuevas formas de trabajar. Muchos temían que eso implicara perder el trato humano que los distinguía. El empleado lo tuvo claro: avanzar no debía significar deshumanizar. Trabajó para que el cambio no borrara los valores, sino que los reforzara. No fue fácil, hubo resistencia, errores, cansancio, pero el equilibrio se logró. No perfecto, pero sincero. Con los años, el empleado comenzó a preparar algo que nadie esperaba: su propia salida. No por cansancio, sino por coherencia. Sabía que aferrarse al poder también puede corromper, que saber irse a tiempo es una forma de respeto. Empezó a delegar, a formar, a soltar. No todos entendieron, algunos pensaron que estaba renunciando, pero él sabía que el legado no se grita, se deja andando. El día que anunció su decisión, no hubo discursos largos, dijo pocas palabras, pero claras. Agradeció, reconoció errores, recordó principios. No pidió ser recordado, solo pidió que no olvidaran lo esencial. Muchos se emocionaron, otros reflexionaron en silencio, porque entendieron que estaban frente a alguien que no solo hablaba de valores, sino que vivía de acuerdo con ellos hasta el final. Al irse, no dejó una estatua, dejó una cultura. No dejó miedo, dejó criterio. No dejó dependencia,
dejó conciencia, y eso es raro, porque la mayoría quiere ser indispensable. Él quiso ser reemplazable, pero irrepetible, y lo logró, porque su ejemplo ya no le pertenecía, ahora era parte de todos. Esta quinta parte no habla de un final, habla de continuidad, de cómo una vida coherente sigue influyendo incluso cuando la persona ya no está al frente, porque hacer lo correcto no siempre cambia el mundo, pero sí cambia a quienes te rodean, y esas personas, a su vez, cambian otras cosas. Así funciona el impacto real, silencioso, lento, profundo. Si has llegado hasta aquí, quizás no sea casualidad. Tal vez esta historia te acompaña porque tú también estás sosteniendo algo difícil. Quizás nadie te lo reconoce, quizás dudas, quizás te cansas, pero recuerda esto, vivir con valores no es una carga, es una forma de libertad, y aunque el camino sea largo, no caminas en vacío. Aquí, en Más Allá de lo Obvio, seguimos creyendo que la coherencia es una semilla. No siempre la ves crecer, pero cuando lo hace, cambia todo.